Bienvenidos a otro video entonces relacionado con la clase de condicionales o el práctico número 17 en este caso. Bueno, tal como les comenté en el video anterior, aquí vamos a abordar la segunda parte de este práctico, ¿sí? Y para ello vamos a seguir los mismos pasos que están descritos acá, nada más que relacionados con una nueva situación. En este caso, la idea es tener una lista de el IVA que le tengo que cobrar a cada cliente según la factura que hayamos realizado. Entonces acá en el cuadro tengo qué porcentaje debo descontar en cada, qué porcentaje tengo que calcular de IVA en cada caso. Es decir, si la factura es A, calcularé el valor del precio por el 10%, del 10,5, el 21 o el 27 según la factura, ¿no? Bien, entonces acá simplemente voy a hacer los mismos pasos, nada más que la pregunta estará relacionada con el contenido de esta celda. Entonces nos vamos a poner en donde queremos que funcione el sí, vamos a llamar a la función y vamos a empezar por el primer paso. La prueba lógica aquí, yo quiero saber si lo que hay aquí en la celda E32 es igual a ¿qué? A A. Pero A, como es texto, tengo que preguntarlo entre comillas. Si es igual a A, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué resultado o qué acción tomará si en el caso que la prueba lógica sea verdadera? Y deberá multiplicar el contenido de F32 por el 10.5%. ¿Sí? Recuerden que tenemos tres posibles acciones, por tanto, ¿qué hacíamos cuando teníamos tres acciones? En lugar de falso, como no tenemos más lugar en donde poner acciones, tengo que volver a llamar a la función sí. ¿Cómo lo hacía? Y me voy aquí a la barra de la fórmula actual y simplemente hago clic. Entonces, aquí el Excel lo que ha hecho es limpiarme todo para dejarme lugar para hacer la siguiente prueba lógica y poner las otras dos acciones. Fíjense que aquí se va replicando lo que voy haciendo. ¿Ven? Acá se puede apreciar por qué se le llama así anidado, porque es un sí que está dentro de otro sí que tengo aquí. Entonces, aquí vuelvo a preguntar, ¿por qué hago esta prueba lógica? Porque supongo que podría ser negativa la prueba. La primera prueba lógica es negativa. ¿Qué quiere decir que sea negativa? Quiere decir que el Excel ha venido a la celda y ha encontrado que no es una A. Entonces, ¿qué puede pasar? Si no es igual a A, ¿qué tengo que preguntar? Y tengo que preguntar si lo que hay aquí es igual a B. En mayúscula o minúscula es lo mismo, ¿sí? Si no era igual a A, pregunto si es igual a B. Entonces ahora ya tengo las dos posibles soluciones. Si es igual a B, ¿qué tiene que hacer? Y multiplicar el valor de la celda o el contenido de la celda multiplicado por el 21%. ¿Sí? Y si no es ni A ni B, recuerden que como tenemos tres posibilidades necesitamos dos pruebas lógicas. Entonces, si no es ni A ni B, será C por descarte. Entonces aquí simplemente haremos F32 por el 27%. Si no le ponemos el porcentaje, recuerden que lo va a multiplicar por 27. ¿Sí? Cuando ponemos el símbolo de porcentaje, nos calcula el porcentaje. Entonces, cuando aceptamos, fíjense, aquí ya me ha calculado el IVA en base a la factura. ¿Sí? Entonces, como estoy trabajando con valores relativos, el Excel hará referencia a las celdas que tiene que calcular en cada momento. ¿Sí? Entonces ahí irá modificando los numeritos e irá calculando los valores para cada caso. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo aquí a partir de un if, con el Excel, podemos ir haciendo que el programa tome decisiones y calcular un valor según el contenido de una celda determinada. ¿Sí? Y acá esto se los dejo a ustedes, una suma. Como ya saben sumar, no hay problema que lo desarrollen. Fíjense acá un detalle muy importante, que cuando yo calculo el IVA, siempre las preguntas las hago sobre la misma fila. Es decir, cuando hago referencia en las pruebas lógicas a por qué celda tiene que preguntar, siempre hago referencia a la celda E32. Fíjense, pregunto si E32 es igual a A. Si no es igual a A, pregunto si es igual a B, pero siempre me estoy moviendo con las mismas celdas y en la misma fila. ¿Sí? Y el valor por el cual tengo que calcular, en este caso siempre será F32. Fíjense, F32 por el
F32,5 o F32 por el 21 o F32 por el 27%. ¿Sí? Valores relativos, recuerden. Ahora pasamos al siguiente ejercicio. Está en la pestañita condicionales con formato. Es decir, acá hacemos lo mismo que hemos venido haciendo, con la diferencia que agregamos el formato condicional. Aquí solo les voy a analizar la lógica, no les voy a escribir la función, la van a tener que hacer ustedes, y les voy a explicar qué significa esta función nueva que vamos a aprender. Fíjense, con este Excel yo lo que quiero hacer es un control de los cheques que tengo. Es decir, imaginen la administración de una empresa en la parte contable, en donde deben saber exactamente cuál es el estado de los cheques. Es decir, si el cheque está vencido, si está por vencer o si vence hoy día, ¿no? Esos son los tres casos. Entonces, bueno, yo, para saber si un cheque está vencido, ustedes saben que los cheques tienen la fecha de vencimiento. Entonces, para saber si el cheque está vencido o no, si le faltan días o si vence hoy, debo comparar la fecha del cheque con la fecha del día actual. ¿Sí? Entonces yo aquí me he creado una celda en donde quiero que aparezca la fecha de hoy. Y entonces, tengo dos opciones. Cada vez que entre al Excel, cargar yo o escribir la fecha de hoy, o bien usar una función que se llama hora. Como está aquí, ¿lo ven? Fíjense que no lleva argumentos esta función. Simplemente se escribe igual a hora y entre paréntesis vacío y enter. Y entonces lo que hace esta función es cargar automáticamente la fecha actual cada vez que abra el Excel. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo dejo de trabajar hoy con este archivo, lo cierro, mañana cuando vuelva a ver el estado de los cheques, aquí aparecerá la fecha 24 de mayo. Esto entonces es así. Igual a fecha ahora, ¿ven? Abro y cierro y enter. Y entonces aquí me trae la fecha. Fíjense que aquí la fecha viene con un formato diferente al que tengo acá. ¿Sí? Entonces yo aquí, para cambiar ese formato, tendré que venir acá a este apartado y elegir el formato de fecha. Fíjense aquí que a mí más me guste. ¿Ven? Pueden ser día y mes. Aquí aparece, ¿ven? Día, o mes y año. Bueno, eso es indistinto, ¿sí? El formato que quiero, o este que tengo, ¿no? Aquí. Ya ustedes verán que ya vamos a trabajar bien con todos estos formatos, ¿sí? Simplemente para que supieran eso. Entonces, bueno, vamos a analizar cómo ustedes deben plantear el sí condicional este. En primer lugar, tengo cuáles serían las acciones que tiene que tomar la función en cada caso. Si la función, digamos, si el cheque le faltan días, tiene que decir esto la función, o si vence hoy día, o bien si el cheque está vencido. Entonces, como les decía, para evaluar si un cheque, cuál es el estado de un cheque, debo comparar su fecha con la fecha de hoy. Entonces, yo en el sí, en la primera pregunta, tendré que preguntar si la fecha de este cheque es mayor que la fecha actual. Si es mayor que la fecha actual, quiere decir que la fecha actual es 23 de mayo. Si es mayor, el 24 es mayor, el 25 de mayo es mayor, el 6 de junio es mayor. ¿Sí? Entonces, en ese caso, si es mayor, quiere decir que le faltan días para vencer. Después, en la siguiente pregunta lógica, tengo que preguntar si es igual. Si la fecha es igual, entonces el cheque vence hoy día. Entonces tiene que aparecer este cartel. Y por último, si no es ni mayor ni es igual, por defecto es menor. Entonces, en el caso que sea menor, o sea, es antes del 23 de mayo, entonces el cheque estará vencido. ¿Sí? Entonces acá deberá decir la palabra vence hoy. Por ejemplo, en este caso, comparémoslo visualmente. 8 de mayo contra 23 de mayo, en este caso la fecha del cheque es menor que la fecha de hoy. Por tanto, este cheque ya está vencido. Y aquí debe aparecer vencido. La palabra vencido. 19 de mayo igual, está vencido. 4 de julio. El 4 de julio es una fecha superior o mayor al 23 de mayo. Por lo tanto, acá le debe aparecer el texto faltan días. Y en este caso, fíjense
es la misma fecha. Como es igual, acá tiene que decir vence hoy. Entonces esto me permitiría tener un control y evitar que mis cheques se venzan o renegociarlos en el caso que estén vencidos. En el caso que ustedes apliquen la fórmula y la fórmula funcione bien, este sería el resultado que deberían obtener, ¿sí? Algo muy importante y que no he destacado. Fíjense que en el caso en los dos primeros casos aquí, yo les comenté que estábamos trabajando con valores relativos, ¿sí? Es decir, acá tenemos que dejar que el Excel cambie las celdas para que nos calcule en función el valor del IVA relativo a la fila. En este caso, fíjense que este valor tiene que quedar fijo. Como este valor es fijo, ya lo hemos hablado esto, estamos hablando de un valor absoluto. Por tanto, aquí la fórmula tienen que tener la parte de aplicar el sí, como se lo he explicado, tienen que hacer que este valor quede fijo o trabajar con valor absoluto. También se los dejo picando para que piensen y se acuerden de qué es lo que tienen que hacer aquí. Entonces, si el sí funciona bien, estos son los resultados que ustedes tienen que tener aquí. Fíjense que visualmente esto nos ayuda poco, ¿no? Visualmente me refiero que si yo tengo que ir a ver cuál es el cheque que está vencido para renegociar o cuál es el que vence hoy para salir corriendo al banco, tengo que hacer un esfuerzo de atención. Entonces yo lo que propongo acá, en el segundo paso, es utilizar el formato condicional para resaltar aquellos valores que me interesa tener. Por ejemplo, yo quiero que el que vence hoy esté de color amarillo, ¿sí? Acá lo digo en la descripción esta. Entonces, como no les expliqué en el práctico anterior, lo dejé a vuestro criterio, que lo aprendieran ustedes, para poder usar el formato condicional, yo les dije que tenían que venir aquí a la opción de estilos, venir a formato y utilizar las reglas que tienen preestablecidas. Y les comenté que aquí hay un administrador de reglas. Aquí fíjense que no hay solo una regla. Nosotros en el práctico anterior dijimos que queríamos resaltar aquellos valores que fueran mayores de 30.000. ¿Sí? Los poníamos en valor rojo. Aquí yo tengo tres posibilidades, entonces no lo voy a poder hacer con una de estas reglas. ¿Sí? Tengo que venir al administrador y desde el administrador trabajar con los tres niveles diferentes. Fíjense, yo voy a crear una nueva regla, voy a aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. ¿Que contengan qué? En este caso deben contener un texto específico. ¿Y que contiene qué cosa? Y en este caso, que diga vencido. ¿Sí? Cuando la celda, alguna de estas celdas que están aquí, contienen la palabra vencido, ¿sí? Yo me voy a ir a formato y le voy a decir que lo quiero de color rojo. ¿Sí? Acepto. Y acepto. Entonces, ya tengo el primer caso. El segundo caso voy a tener que crear otra regla. Igual, aplicar formato únicamente a las celdas que contienen texto y que contienen, en este caso, vamos a poner la opción faltan días. ¿Sí? Formato, si faltan días, amarillo. O lo ponemos en verde, formato. Ya después miramos bien cuál es el pedido, ¿no? Rojo, este lo ponemos verde, aceptamos y aceptamos. Y vamos al tercer nivel, los que están vencidos, vamos a esta fecha. Fíjense que acá me aparecen varias opciones, como les dije ya vamos a tener un práctico específico de esto. Por ahora les adelanto aquí, en este caso he puesto vencido, faltan días y ahora vence hoy. ¿Sí? Entonces aquí, automático, amarillo. Aceptamos, ya tenemos las tres reglas, ¿sí? En los tres casos. Después hay que ver si estamos de acuerdo a esto. En el siguiente video terminamos con esta parte y les explico el caso específico. Hasta el siguiente video.